Nueva reunión del Consejo de Seguridad de la ONU por el genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Prácticamente la cuenta de los encuentros se ha perdido, como también se ha perdido la esperanza para que el régimen sionista acate las decisiones de la única dependencia legalmente vinculante de la Organización de las Naciones Unidas. Mucho se ha dicho en este plenario y las declaraciones han invadido titulares internacionales, pero acá, sobre el terreno, la realidad es otra. Casi 40.000 asesinados en más de 9 meses de guerra. Es el genocidio más documentado de la historia, dice el enviado de Palestina al organismo. Soldiers do not hesitate to share recordings of those crimes with the rest of the world. What is happening in Gaza will go down as the most documented genocide in history. Irán, por su parte, no ha dudado en cargar nuevamente contra el accionar del sionismo, pero también contra la permisividad de la justicia internacional y de los organismos multilaterales. La ONU, un vivo ejemplo. این کشور با حدود 50 وتو به حمایت گسترده از رژیم اسرائیل نه تنها در این ناکامی بزرگ شورا نقش داشته، بلکه شریک اصلی در ارتکاب جنایات و تجاوزات این رژیم بدنام و جنایت پیشه از طریق ارائه پشتیبانی کامل مالی، تسلیحاتی و اطلاعاتی بوده است. Esta ha sido una acusación compartida con Rusia, y no solamente en función del genocidio en la Franja de Gaza, sino de la complicidad que Moscú denuncia y tiene Washington también en el conflicto que mantienen Rusia y Ucrania. Осуществляя дипломатическое прикрытие действий Израиля, поставляя оружие и боеприпасы, Вашингтон, всем это понятно, стал прямым соучастником конфликта, так же, как и в случае с ситуацией на Украине. Если эта поддержка прекратится, кровопролитие будет остановлено. Однако США либо не хотят, либо не могут этого сделать. Como si fuera poco, el sionismo sigue ampliando sus asentamientos ilegales, de acuerdo al derecho internacional, en Cisjordania. Frente a ello, el secretario general de la ONU, Antonio Guterres, ha asegurado que corresponden a acciones que clavan un estaca en el corazón a la solución del conflicto entre el sionismo y los palestinos. Pues Israel mantiene el constante robo de tierras en Palestina, incumpliendo todo tipo de normas judiciales. Y además del robo de tierras, también mantiene los ataques consecutivos contra civiles palestinos. Desde el 7 de octubre, Israel ha asesinado en los territorios ocupados a más de 500 palestinos. 500 que se suman a los cerca de 40.000, según cifras oficiales, en la Franja de Gaza. Tema de análisis, nos acompañan como de costumbre los expertos esta noche. Junto a nosotros, ya le iba a ver en pantalla, aparece en pantalla, Bruno Oliva Rocha. Bruno es politólogo, cientista político con un doctorado en economía política, profesor de relaciones internacionales y también profesor de periodismo. Está en Río de Janeiro, en la República Federativa de Brasil. Junto a Bruno, pero desde Barcelona, en España, está Eduardo Luque. Eduardo es analista político, analista internacional, es activista contra la guerra, es articulista y también investigador. Bueno, qué gusto saludarles, señores. ¿Cómo están? Bruno, quiero comenzar contigo. ¿Cómo estás? Bienvenido. Gracias. A ver, Bruno, ¿de qué han servido todos estos encuentros que se han dado en el Consejo de Seguridad? ¿No? Te pregunto, de la Organización de las Naciones Unidas. A ver, y no solamente durante estos 9 meses y medio de genocidio, sino a lo largo de los últimos años. ¿De qué han servido? Porque sigue la construcción de asentamientos, sigue la apropiación o el robo de territorios palestinos en la ocupada Cisjordania, y mire, ahorita en los 9 meses y medio sigue el genocidio. Entonces, ¿de qué sirven estas reuniones? Si ustedes me permiten, quería hacer una comparación histórica. Por favor. Sí. En 1961, el médico argentino radicado en Cuba, Ernesto Rafael Guevara de la Serna Lynch, Che Guevara, dijo que la OEA se portaba como la Organización de Colonias Americanas y que los países del sur de América necesitaban un nuevo arreglo, un nuevo concierto de naciones soberanas libres
y con disposición a hacer por lo menos algo semejante a soberanía y justicia social. Yo creo que, guardadas las debidas proporciones, Guerra Fría, posguerra fría, todo eso, hoy por hoy las Naciones Unidas están yendo por el mismo camino. Y sería muy importante, por ejemplo, si la Liga Árabe no da respuesta, nunca la dio, no podía dar respuesta en los tiempos áureos de Nasser, ahora aún menos que la Organización de Cooperación Islámica se la dé. Porque de alguna forma tiene que ser contestada la posición de Occidente y su aliado sionista de que puede perpetrar una guerra colonial en el siglo XXI y no pasa nada. Sí pasa, tiene que pasar. Y las Naciones Unidas solo modifican su Consejo de Seguridad y hacen un nuevo acuerdo de poderes de veto del sur global, o entonces, de hecho, perdónenme mis colegas que son de Naciones Unidas, tengo algunos y son buenísima gente, no sirve para nada. Entonces, ¿cómo mantener todo esto? A ver, digamos, ya tiene muchísimo tiempo hablándose de esa tan necesaria reforma, no solamente el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, sino a todo el organismo en su conjunto, ¿no? Mayor inclusión del sur global, por ejemplo, mayor inclusión de estos países en vías emergentes, ¿no?, sobre todo para la construcción de ese mundo multipolar, basándose precisamente en la multipolaridad, entendiendo la diferencia entre multipolaridad y multipolar. Entonces, ¿cómo lograr todo esto? Es muy complicado. Yo parto del principio del ejemplo. Entonces, si yo soy un periodista del sur, pero si fuera Antonio Guterres, me tiraba hoy a Gaza, hoy, me ponía yo de pecho ahí de escudo, man, acabó, terminó, mátenme, o entonces eso no se arregla, porque los discursos ya no dan, y Estados Unidos con Biden, sin Biden, con Trump, sin Trump, va a seguir financiando a la entidad sionista. Por lo tanto, la concertación global necesita de buenos ejemplos. En el tema de la pandemia, el líder de la Organización Mundial de la Salud se portó bastante bien. Necesitamos eso a nivel de seguridad y de defensa de los pueblos también. Eduardo, ¿cómo está? ¿Cómo le va? Bienvenido, ya le veo en pantalla. Bien, gracias. A ver, Eduardo, ¿de algo habrán de servir todas esas condenas internacionales, condenas sobre todo de representantes mundiales en el Consejo de Seguridad? Porque, a ver, ciertamente estas determinaciones que ha venido tomando el Consejo de Seguridad, o que ha intentado tomar el Consejo de Seguridad, pues se consiguen con un veto. La mayor parte de los casos, un veto de Estados Unidos para tratar de detener el genocidio. Pero entonces, ¿las condenas internacionales podrán servir de algo? Porque ciertamente son condenas diplomáticas, pero se quedan ahí, ¿o no? Sí, aquí hay como dos planos que tendríamos que analizar por separado. Una cosa es la condena diplomática, que tiene un efecto limitado en cuanto que promueve como mucho que otros países, otros presidentes, otros políticos levanten la voz, que también tiene influencia, pero sobre todo la gran ventaja de este momento precisamente es que esto funciona como un aldabonazo en la conciencia de las personas, ¿no? Cuando oímos hablar de la ONU, del Consejo de Seguridad, Eduardo, quiero saber si me está escuchando. Eduardo, de lo que está ocurriendo. Por favor, producción, revisemos la comunicación con Eduardo. Quiero saber si Eduardo me está escuchando. Eduardo, no alcancé a escuchar la comparación que usted hacía. ¿Funciona como un qué, perdón? No, está funcionando como un repetidor de cara a la gente, ¿no? Como un aldabonazo, porque todas estas declaraciones la gente las entiende, la gente que lo sigue. Y eso permite movilizar también a la gente en acciones contra lo que está ocurriendo. Y la presión popular, la presión social, sobre todo en Occidente, es muy importante también a la hora de mostrar a la luz cuáles son las limitaciones del Consejo de Seguridad y de la ONU, ¿no? Es un frente que hay que pelear. Por más que parezca que el Consejo de Seguridad no sirve para nada, que también hay mucho de eso, lo que es evidente es que no podemos abandonar ninguna de las escenas de intervención. Y esto es la parte, digamos, importante.
Después, a ver, Bruno, después de este genocidio, ¿qué puede pasar? A ver, no solamente con el Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, ¿no?, sino con toda la organización en su conjunto, porque vaya que aquí, si ya se venía hablando de cómo quedaba en entredicho la función de las Naciones Unidas, pues aquí ha quedado más de manifiesto. Bueno, primero estar de acuerdo con el colega. Yo nunca dije, capaz que me expresé mal, me entendió mal. Yo no dije para dejar de actuar diplomáticamente. Los estados soberanos tienen que tener presencia en organismos multilaterales. Pero estoy seguro que la población de Palestina tiene mucha más confianza en las fuerzas de Hezbollah en el sur del Líbano y las fuerzas navales yemenitas que en las declaraciones en la Asamblea General de la ONU. Uno piensa por el lado occidental y bueno, que la posición pro-palestina está ganando en las calles, en la opinión pública y en la sociedad civil organizada de muchos países, incluso Estados Unidos. Esto no es poco. Pero si uno se pone como de origen árabe, que es mi caso, que somos 16 millones en Brasil, y bueno, el lobby sionista es más fuerte y son menos. En temas internacionales que preguntaste vos, yo entiendo que desmoraliza. Ese es el problema, desmoraliza. En 15 años dando clases de relaciones internacionales, yo siempre decía, miren, las Naciones Unidas son lo menos peor que hay en el sistema internacional. Las agencias son buenísimas. El problema es que siempre están pidiendo limosna y no tienen presupuesto necesario para cumplir su rol. Y ahora pasa lo mismo con el Consejo de Seguridad y con la Asamblea General. Yo digo, de alguna forma esta gente tiene que pagar. Y hoy por hoy entiendo que la economía mundial hace su giro euroasiático y hay un cierto acuerdo de caballeros a resucitar una UNMAG diplomática y la Organización de Cooperación Islámica puede ofrecer una respuesta mayor incluso que la Liga Árabe, por lo menos en perspectiva. ¿Por dónde pasa acá la solución, Eduardo, para tratar de detener el genocidio? Porque si nos ponemos a ver, Bruno colocaba un ejemplo, el accionar de toda la resistencia en su conjunto, y si lo colocamos en una balanza, ¿no?, sobre todo el accionar de la resistencia en su conjunto versus esas condenas diplomáticas internacionales que prácticamente dan a entender, según otros analistas con los que he compartido en el programa, que le están dando la completa anuencia al sionismo para mantener el genocidio. Entonces, ¿por dónde pasa acá la solución? Porque han habido también conversaciones y no se ha llegado a nada. Sí, evidentemente. Hay una parte de la solución que pasaría, que no va a pasar por ahí, que pasaría precisamente por la implicación directa de Europa en contra del Estado de Israel, del régimen de Israel, y para poder cortar directamente y ya inmediatamente el genocidio que se está produciendo. Se limitaría tan simple como que Estados Unidos dejara de enviar armas y municiones a este ejército terrorista. Pero lo que está claro es de que es la propia resistencia la que está cambiando el paradigma de la guerra en este momento. Hemos visto cómo que el régimen de Israel presentaba una guerra que iba a durar poco, 4 semanas, y ahora está empantanegada en una guerra que no puede ganar y que los propios generales israelitas están diciendo que no pueden ganar. Y esto es fruto también de la resistencia del conjunto de actores que están interviniendo en este momento, desde Hezbollah hasta Hamas, hasta los yemeníes y otros actores que están interviniendo en Siria o en Irak, ¿no? Esto lo estamos viendo y es la gran baza precisamente para acabar con todo este proceso, aunque el costo humano es absolutamente inadmisible y es de verdad una absoluta tragedia. Pero solo la resistencia es la que permite que se siga hablando del genocidio en Israel, porque de no haber esta resistencia, Israel habría conquistado lo que pretende, habría impuesto su sello en la zona y el tema quedaría enterrado. Mientras la resistencia siga combatiendo, el tema y el caso de Palestina seguirá en los telediarios, seguirá en los noticieros y seguirá impactando a la sociedad occidental. Esta es
la gran salida que hay, puesto que no hay otra. Políticamente, las decisiones del Consejo de Seguridad y de otros organismos internacionales caen en saco roto, puesto que el régimen de Israel se siente fuerte apoyado por Estados Unidos y una parte de la Unión Europea. Y con este apoyo, entonces, a ver acá, Bruno, se ha venido denunciando durante muchísimo tiempo que Israel pretende ampliar la guerra a otros territorios árabes. Y estamos viendo el caso, por ejemplo, en los territorios ocupados y la frontera con el Líbano, ¿no? Los combates que se están librando entre la resistencia de Hezbollah y la ocupación, el régimen de Israel. Entonces, a ver, si tenemos en cuenta, Eduardo colocaba el ejemplo, 4 semanas era lo que se planeaba Israel inicialmente para ejecutar sus operaciones. Operaciones militares, como le llama la prensa internacional, ¿no? La prensa occidental sobre todo, pero para ejecutar el genocidio en la Franja de Gaza, doblegar, que era lo que querían, doblegar a la resistencia islámica de Hamas y expulsar a los palestinos o a los gazatíes prácticamente. Entonces, ¿aquí cómo se puede entender eso si en 4 semanas no lo lograron? Es un genocidio que ya se va alargando hasta por el 10º mes, vamos en 9 meses y medio, y aún así entonces Israel pretende expandir la guerra con Hezbollah, donde ya tuvo una guerra en 2006, fue expulsado de esos territorios, pero ahora estamos hablando de un Hezbollah que está militarmente más fortalecido incluso que la resistencia de Hamas. A ver, entonces, ¿cómo se entiende esto? Sí, buenísimo. La situación es impresionante, ¿no? Primero, yo siempre que hablo con otros canales de ahí, hago lo correcto, ¿no? Mis condolencias para los huérfanos, los niños y los mártires y las viudas. Lo que dijo Eduardo es de verdad, es una tragedia humana. Lo que estamos mirando es comparado, creo yo, con Vietnam. En su momento Vietnam fue el genocidio Yanqui en el sureste asiático, transmitido en vivo por la tele de ellos, telecolor ya, y ahora lo estamos viendo por internet y redes sociales. Yo diría que hay dos pasos tácticos por lo menos. El Estado sionista ya no opera más el puerto de Eilat. Yemen hizo esta gran victoria para los árabes y cerró el puerto ese. Y creo yo que si atacan o si aumenta el nivel de agresión en contra de la resistencia libanesa, el puerto de Haifa se pone inoperante. Esto puede llevar a, yo no digo un estrangulamiento económico, pero una noción de sin salida. Porque esta misma semana el Parlamento sionista ya dijo que no va a mentir más. Nunca creyeron en 2 estados, 2 pueblos, y ahora ya dicen que ya no quieren 2 estados, 2 pueblos. Lo que es la sinceridad máxima del carnicero, ¿no? La sinceridad de déspota. En este caso no hay otra, porque ellos van a anexar, ya anexaron el área B de Cisjordania, y los planes de Netanyahu era transformar Gaza en 3 áreas. AIC bajo control sionista con resorts, el área B con un gobierno fantoche y el gas de Gaza financiando todo. Por lo tanto, estamos en una encrucijada. En este momento hay que generar presión de todos lados y ojalá no va a pasar, pero me encantaría que pasara, que Turquía rompiera relaciones con Israel. Ahí sí la cosa se pone brígida. Sería una salida también. ¿Actor fundamental Turquía para la solución de este conflicto? Sí, fundamental, porque el gas y una buena parte de la energía sionista pasa por Turquía o sale de Turquía. ¿Ha quedado solamente en condenas verbales? En condenas, dichos, discursos, sí, proclamas de Erdogan, pero tropas nada, la segunda fuerza militar de OTAN, la Turquía. Además, Israel es uno de los mayores importadores de acero desde Turquía, y es acero además que se utiliza para la fabricación de armas con las que están ejecutando este genocidio en la Franja de Gaza. Eduardo, mire, hoy había una determinación de la Corte Internacional de Justicia, se estaba esperando muchísimo este pronunciamiento, sí. No es el pronunciamiento ante las demandas que ha impuesto Sudáfrica, que han sido apoyadas además por varios países, sobre todo países latinoamericanos y caribeños, pero la Corte estaba asegurando hoy textualmente que la política israelí en los territorios ocupados palestinos infringe la 4ª Convención de Ginebra. A ver, esto se traduce en que la ocupación es completamente ilegal. Como ya lo sabíamos, que respecto al derecho internacional, la ocupación de territorios palestinos por parte de Israel o la apropiación o el robo de tierras es completamente ilegal. Pero acá no es una decisión vinculante, Eduardo, no es una decisión que viene de la propia Corte Penal Internacional, no, sino de la Corte Internacional de Justicia. Entonces son prácticamente llamados de atención. ¿Qué hacer con todos estos llamados de atención? Porque ya se han emitido varios. Bueno, otro se emitía, por ejemplo, en febrero, marzo, si no estoy mal.
no, en febrero creo, cuando más bien recomendaba también la Corte a Israel tener cuidado a la hora de atacar supuestos objetivos en la Franja de Gaza. Tenga cuidado. Entonces, ¿qué hacer con todo esto? No, esto forma parte de esta estructura de organismos internacionales creados después de la Segunda Guerra Mundial, pero que al final han sido cooptados y están en función a veces de los intereses espúreos de los grandes potencias, en este caso de Estados Unidos y por definición del régimen de Israel, ¿no? Que está influyendo a nivel de jueces incluso la propia Corte Internacional, siendo una victoria política. Esta victoria política queda prácticamente limitada a una victoria retórica, puesto que no va a tener trascendencia práctica alguna. Es decir, que el régimen de Israel va a hacer oídos sordos a lo que se le dice y se irá por el camino de la masacre, que es el único que conoce, y aparte porque es el único que puede. En este momento, efectivamente, como decíais, Israel está en una encrucijada, puesto que militarmente todos los impulsos empujan a decir que la guerra no podrá ganarse, no podrán ganar la guerra, pero Netanyahu necesita mantener la guerra para salvarse él como persona que no sea imputada por la justicia, ¿no? Es aquello de sacrificar a todo un pueblo para salvar a un hombre. Había un poeta español que lo decía al revés: nunca se ha de sacrificar un pueblo para salvar a un hombre, pero sí es posible sacrificar a un hombre para salvar un pueblo. En este caso, el señor Netanyahu, un absoluto criminal, ha decidido sacrificar al pueblo palestino e incluso al propio régimen de Israel por tal de salvarse él y la gente que lo rodea, que ha cometido múltiples delitos, que mientras esté en el poder podrá verse libre de pagar por ellos, ¿no? Así que esta es la paradoja de la realidad que tenemos, ¿no? Mientras el Consejo de Seguridad, la Corte Internacional, hace proclamas que son meramente retóricas, porque Occidente, que es el que debería intervenir de forma decisiva, no está dispuesto a romper las relaciones con el régimen de Israel. El caso más evidente y aquí inmediato es el caso español, que el presidente de gobierno de nuestro país se va a Europa diciendo que va a reconocer al Estado palestino y bla bla bla, y nos enteramos por las investigaciones que está comprando y vendiendo armas a Israel para que siga con la matanza. Un caso más del cinismo occidental que no se mueve. ¿Y sabe esto a qué se parece? A esas declaraciones que quedan solamente en la prensa para de alguna u otra manera, si la historia les llega a pasar factura. No, señor, en su momento yo cuestioné lo que estaba pasando, yo hablé ante la prensa, yo lo fustigué, yo lo rechacé, yo lo condené. Lo mismo que ha pasado también con diferentes pronunciamientos que vienen desde Naciones Unidas, lo mismo que ha pasado con diferentes pronunciamientos que vienen desde estrados internacionales de justicia, pero que quedan solamente en teoría, porque en la práctica mantienen la completa anuencia prácticamente con el genocidio que comete Israel en la Franja de Gaza. Señores, muchas gracias por acompañarnos. Tengan buen fin de semana. Hasta la próxima. Muchas gracias. Hasta la próxima. Venga ustedes, hasta la próxima. Lo destacábamos en medio del análisis. La Corte Internacional de Justicia ha determinado hoy mismo, este viernes, que la política israelí de la construcción de asentamientos y explotación de los recursos naturales de los territorios palestinos viola el derecho internacional. El tribunal incluso resalta la determinación sistemática de los palestinos en los territorios ocupados y califica como anexión de facto, ese es el término jurídico, anexión de facto, el régimen establecido por Israel en estas tierras. Sin embargo, no es esta una decisión vinculante, por lo que el robo de tierras se mantendrá por parte del sionismo. Gracias por acompañarnos. Tenga buen fin de semana.